Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Esta es una charla que es ofrecida por la Academia de Fútbol Soccer Dreams. Y bueno, es algo que queremos hacer de contribución para los papitos y obviamente para los jugadores, los profesores. Y es traer a diferentes profesionales idóneos que nos compartan cosas para el tema del fútbol o el tema de emociones, el tema de nutrición. Hace un tiempo habíamos tenido aquí a la psicóloga, hoy tenemos a Julio, que es nuestro fisioterapeuta, y nos va a estar también contribuyendo con unos tips muy importantes que a veces creemos que solamente venir, jugar fútbol y ya, pero no, resulta que también debemos tener unos cuidados previos y obviamente dentro de la cancha y fuera de la cancha para mantener nuestro cuerpo bien, estar en forma y sobre todo pues para no irnos a lesionar ni ir a enfermar a nuestro cuerpo. Así que bueno, hoy Julio, muchas gracias por estar aquí. Estamos así súper agradecidos. Eh, Cuéntanos de ti. Yo podría decir aquí muchas cosas, pero bueno, dejo que tú lo hagas. Gracias por estar aquí y gracias por todo lo que nos vas a compartir esta noche. Muchas gracias, Ángela. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, es muy bonito saber que hay escuelas que se preocupan no solamente por el deber de fútbol, sino también en el cuidado y el desarrollo de nuestros niños para que la, para que el crecimiento sea lo más íntegro en nuestros deportistas. Entonces, el agradecimiento es para ustedes. Nada, les cuento un poco de mí. Mi nombre es Julio César Aguirre Otero. Soy fisioterapeuta egresado de la Universidad del Rosario. Fui futbolista también, no profesional, pero duré varios años en el fútbol. Me lesioné muchísimo. A esto le doy gracias a que me mostró mi profesión y por eso mi pasión, sobre todo en lesiones deportivas en esta disciplina. Soy certificado en lesiones deportivas y entrenamiento funcional de fisio y deporte en Uruguay y cuento con experiencia profesional en empresas como Nike y algunas otras empresas deportivas. Actualmente soy freelance, soy independiente y ahora acompaño a este gran proyecto de Soccer Dreams que me enorgullece estar presente. Entonces, pues nada, eso les cuento a grosso modo. Mm, si quieres empezamos con la presentación. Les voy a contar un poco, hacer una presentación sobre las lesiones deportivas y la prevención de ellas, integrando un poco la fisioterapia a este campo. ¿Listo? Entonces, les comparto mi pantalla. No puedo compartir, creo. No, Pues, un segundo, porfis. Bueno, creo que para compartir tengo que hacerte host. Entonces te voy a poner. ya, ¿Listo? ahora sí. Sí, listo. Ahí ya te coloqué como host. Listo. Ahí ya Ahora sí. puedes compartir. Listo. Listo. Entonces, bueno, el nombre de nuestro taller es fisioterapia en el deporte, promueve la salud y previene el riesgo. Prevención de lesiones deportivas en el fútbol, en este caso. Eh, Como les dije, soy fisioterapeuta y me pueden seguir también en Instagram como @julio_piso fisioterapia. Aquí pueden también encontrar algo más de lo que hago y claramente contratar mis servicios si así lo desean. El contenido de nuestro taller: el cuerpo, un sistema complejo, cuerpo y movimiento corporal, fisioterapia, cuerpo y movimiento, deporte y movimiento corporal, riesgo de lesión en el deporte y mitigación de este riesgo. ¿Listo?
Antes que nada, quería comentarles una cosa. Al final, vamos a tener varias preguntitas para que ustedes participen y al revés. Si tienen preguntas, al final, ténganlas ahí, anótenlas para que no se les olvide y al final, si hay alguna duda, la respondemos con mucho gusto. Bueno, ¿qué es el cuerpo? Empecemos desde ahí, desde la parte más pequeña para que entendamos un poco más sobre la prevención al final, que es de lo que Voy, hablaremos finalmente. voy a pedirte una cosita, es que creo que quedó ahí con sala de espera, entonces si de pronto alguien te aparece ahí para dejarlo entrar. Ah, ok, claro que sí. Gracias. Pero me toca estarme saliendo, creo, si no estoy mal. No, 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 ahí creo ¿No? que te avisa. Listo. Entonces, entendiendo el cuerpo, ¿sí? Empezando por la parte más pequeña, que es el átomo, un átomo, células, donde integramos y volvemos de estas células sistemas complejos, órganos, hasta finalizar en nuestro cuerpo y máquina, que es increíblemente sorprendente, eh, logra muchas cosas y lo que mejor podemos hacer es cuidarlo de la mejor manera y saberlo cuidar. ¿Sí? Como vemos, tenemos varios sistemas, esquelético, eh, circulatorio, arterial y el órgano y los órganos como tal, vitales, como corazón, sistema digestivo, hígado, entre otros. Y de ahí, digamos que ya pasamos a la integralidad de nuestro cuerpo, donde nacemos, nos reproducimos, crecemos, envejecemos y morimos. Lastimosamente es la realidad, pero es el proceso evolutivo que tenemos. Para pasar a esto, digamos que pasar de buena manera todo esto que acabamos de hablar y que nuestro cuerpo goce de una vida plena desde el inicio, desde nuestra niñez. Claramente hay que entender como el cuerpo sistema complejo donde involucramos lo físico, químico, biológico, social, histórico, espiritual, que es muy importante, intelectual y el psicológico. Al integrar todo esto, digamos que nuestro cuerpo va a estar en equilibrio, ¿sí? Como bien lo decía, el cuerpo es un arma importantísima para usarla bien, ¿sí? Expresa emociones, expresa lo que se quiera, ¿sí? Desde lo deportivo, desde lo intelectual, ¿sí? Desde muchas disciplinas el cuerpo expresa, ¿sí? Esto es expresión para nosotros que nos gusta el fútbol y estamos por un sueño. Esto es expresión del cuerpo, un movimiento, un gesto deportivo, ¿sí? Que nos facilita y pues nos brinda, digamos que lo más importante, que es el gozo de este deporte que hoy queremos tanto y que por eso estamos acá. Desde lo mínimo, como les decía, nosotros empezamos desde la parte de la niñez, donde encontramos en ceros prácticamente nuestro aprendizaje, ¿sí? Todo lo vamos aprendiendo a través de los años, ¿sí? Desde acá es muy importante la prevención. Mucha gente, digamos, no lo ve así, pero la evidencia lo dice, ¿sí? La evidencia científica, que desde niños debemos saber empezar a controlar nuestro cuerpo y darle sabiduría a este. ¿Cómo? Enseñándole a nuestros niños movimientos básicos, ¿sí? Hasta coger un lápiz, cómo coger un lápiz, unas tijeras, para que a futuro, digamos que este control del movimiento sea un poco más natural y no se le dificulte, ¿sí? El aprendizaje motor a través de los años, desde el gateo, desde empezar a pararse, desde empezar a caminar, todo esto nos lleva a un contexto social que en este caso sería el deporte, ¿sí? Por eso es importante ese aprendizaje durante las edades en los niños que sea selectivo y por eso eh, digamos que lo traigo a anotación que
La escuela se preocupa bastante y por eso es importante que tengamos claro qué aprendizaje motor le brindamos a los niños en las etapas y en las diferentes etapas del desarrollo. Bienvenidos a los que se acaban de unir. Aquí estoy aceptando. Gracias. Como veníamos diciendo, el cuerpo y movimiento van de la mano, ¿sí? El cuerpo expresa todas las situaciones que queramos generar, desde un gesto deportivo hasta, digamos que un gesto cognitivo o de aprendizaje. Y aquí es donde entra la fisioterapia también a jugar un papel importante y toda la interdisciplina, los preparadores físicos, los técnicos, donde juntan todo su conocimiento para brindarle al niño salud, técnica, inteligencia también, digamos que moralidad, que no debe estar es, como a un lado. Todo esto, como les dije, para buscar la integralidad, que es lo que busca la escuela en este caso. Deporte y movimiento corporal. Entonces, ya trayendo a colación, ya sabemos que el cuerpo, el movimiento, el aprendizaje motor, todo esto en el desarrollo del niño es muy importante. ¿Sí? Las adaptaciones fisiológicas y biomecánicas están de la mano con eso, con el cuerpo, con el movimiento. En este caso, el aprendizaje motor, que es lo que vamos a hacer, que es aprender a jugar fútbol, ¿sí? A mejorar nuestra técnica para llegar a un nivel importante y luchar por el sueño que queremos. Y si no es por el sueño, por lo menos que nos guste jugar fútbol, por lo menos para ser integrales en el crecimiento que hagamos en la recorrida de nuestra vida. En este caso, el fútbol, ¿sí? Hay que diferenciar tres conceptos claves, que es el deporte, el ejercicio físico y la actividad física. El deporte nos muestra que es una disciplina que que busca competir por medio de preparación física, motriz, psíquica y nutricional, ¿sí? Aquí nos preparan para este deporte, nos preparan con todas las herramientas para que en esta disciplina nos volvamos expertos. Como el ejercicio físico hay una diferencia, que hay una finalidad para mejorar la condición física y ya está. Y la actividad física es todo lo actividad que hagamos, cepillarnos los dientes, caminar, de ahí al trabajo. Eso es una actividad física. Ya les digo por qué tener en cuenta estas tres actividades. Y acá, esta imagen, digamos que nos muestra un poco la finalidad de todo. Uno, el objetivo. Digamos que el objetivo no es ganar un trofeo solamente, sino lograr esa integralidad importante del niño, adolescente, adulto, que es el recorrido que debemos hacer. Y para esto hay que tener una preparación, en la imagen 2 nos lo muestra, donde esa preparación nos va a fomentar claramente la integralidad de este. En la imagen 3 nos muestra que desde niños nos tenemos que preparar cognitivamente y físicamente para lograr el objetivo 1. Riesgo de lesión en el deporte. Entonces entendemos una lesión deportiva como todo accidente o disfunción física durante la práctica deportiva. Aquí varios, los que juegan, los niños que están presentes, los papás que están ahorita presentes, saben que una lesión es algo frustrante para el deportista. Seguramente los papás que estén, las mamás que hayan jugado, eh, las niñas y los niños que estén presentes, si en algún momento se han lesionado, es algo frustrante, es algo duro de afrontar porque se siente uno con las ganas de querer jugar, de querer prepararse más, pero el cuerpo es tan inteligente que no lo permite. Para esto, para evitar esto, hay que tener ciertas preparaciones que ya en un momento les diré, pero para que tengan claro lo que significa la lesión deportiva. ¿Sí?
Según la evidencia, por cada 100 niños de 1000 horas de práctica deportiva, digamos que las lesiones varían entre 20 y 8 lesiones. ¿Sí? Las lesiones severas representan el 23%, que es poco, del total de las lesiones, que son 89. Esto gracias a que son niños, pero a adolescentes y adultos ya no sería tan fácil la reincorporación a la actividad. Por eso hay que evitar y promover la prevención de lesiones en las disciplinas que hagamos. ¿Sí? Esto basado en la evidencia, las lesiones de niños de 10 a 12 años aproximadamente, el 70% se dan por sobrecarga y no una educación previa del movimiento, es decir, nada de prevención. El 30% muestra que son lesiones agudas por traumas, por golpes, que no estamos exentos, ya que es un deporte de alta fricción. ¿Sí? Estas son algunas lesiones para que las conozcan, para que las lean. Si alguno tiene alguna duda en estas, anótela y al final me pregunta. Pero básicamente son dadas en las apófisis o cartílagos de crecimiento de los niños. ¿Sí? En estas edades donde a los niños que estamos preparando, eh, digamos que se dan siempre son en las fases de crecimiento, por sobrecargas, por mal manejo, por falta de descanso, por hábitos inadecuados, por estar mucho tiempo sentados y acostados. Todo eso suma a que no haya una mejora en el desarrollo corporal del niño y llega más fácil a este tipo de lesiones, ¿sí? Que ya es nuestro tema central. Entonces, ¿por qué sucede? Aquí les cuento. Como les dije, sobrecarga, ¿sí? Un mal manejo de la carga deportiva, gesto deportivo, la coordinación en los niños es clave, digamos que ahí entran los profesores también, los entrenadores técnicos, preparadores físicos a jugar un papel también importante acá, porque de aquí depende también los, las lesiones a futuro que nuestros niños tengan, ¿sí? La coordinación y las capacidades físicas que tengan el niño va a jugar un rol importante en la prevención de lesiones y el tratamiento de estas. En los hábitos, ¿qué hábitos son importantes para que anoten, para que los tengan muy presentes en nuestros niños? El descanso es clave porque digamos, es clave y es de las más importantes porque el cuerpo del niño se comporta evolutivamente. Pasamos de ser niños a adolescentes, de adolescentes a adultos. Las fases de crecimiento tienen un papel durante la noche, en la noche del descanso, que mientras va durmiendo y va descansando y estimulándose, estas fases se van volviendo más duras hasta llegar a un callo duro en la adultez. Cuando esto no es así y hay poca estimulación, es decir, mucho tiempo acostados, mucho tiempo sentados en televisión, en videojuego, claramente también en el estudio, pero ahí digamos que hay descansos, ¿sí? Pero cuando hay falta de estimulación en esas fases de crecimiento y luego lo mando a jugar fútbol, ¿qué va a pasar? Están poco estimulados, esas fases de crecimiento, digamos que no están tan duras, no están tan maduras, y lo que pasa es que se fracturan o generan como una avulsión que sería como un pequeño esguince, ¿sí? Ahí es donde podemos nosotros desde casa tener prevención en lesiones de crecimiento como las que le acabo de decir. La alimentación, ojo, el sobrepeso. Actualmente hay una preocupación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con los niños, ¿sí? Hace poco sacaron un artículo donde muestran que el sobrepeso en los niños ha aumentado y el sedentarismo. Claro, la pandemia, los hábitos también, los papás andan trabajando, los niños pues tienen más libertad de hacer lo que quieran, pero la alimentación es clave. Aquí acaba de juntar alguien más. La alimentación es clave porque de acá depende también el rendimiento deportivo, ¿sí? Si tienen dudas, ya saben, al final, si piensen qué alimentación,
¿Qué le estoy dando a mi hijo? Piensen todo eso y me cuentan al final. Enfermedades de crecimiento, ya es un tema congénito, ¿sí? Que también nos desencadena lesiones deportivas. Y como les dije y les he venido diciendo, el descanso es clave para esto. Acá. Ya. Este es un estudio que se hizo este año. En este año, a final de enero, salió la publicación y es el sistema de acciones de prevención de niños en escuelas deportivas de fútbol. ¿Sí? ¿Qué importante es? Claramente es muy importante desde niños empezar con este tema y por eso digamos que acepté con mucho amor la invitación porque es de alto impacto lo que se puede hacer con un niño que desde su niñez, valga la redundancia, empieza a preocuparse por prevenir lesiones a futuro. Se los digo yo que tuve 2 ligamentos cruzados a los 14 y otro a los 18 años, que si me hubieran puesto un programa de prevención de lesiones, créanme que no hubiera sido de pronto esta la historia. ¿Sí? Esto con el fin de preocuparlos también y decir, bueno, ¿qué le estoy dando a mi niño? ¿Está descansando? En la escuela claramente los profesores hacen lo que tengan que hacer, pero todo esto con llamar la atención para que mejoren sus hábitos en casa y promuevan la prevención de lesiones en casa. La mitigación del riesgo en la lesión. Entonces, hay 4 características importantes que son la polivalencia de la carga. Las cargas, esto va para los profesores, las cargas tienen que ir distribuidas de tal manera que los niños no vayan a sobrecargar sus huesos, sus músculos en el crecimiento y pueda mejorar y se estimule al contrario y crezcan antes un poco más rápido de lo esperado. La especialización, que es por posición o por característica genética, ir mirando qué posibilidades hay de mejorar las condiciones físicas del individuo, que es donde llega la individualización del niño, ¿sí? No es igual el niño que es alto, flaco, a el niño que es robusto y bajito, ¿sí? Entonces, depende de esto, también caracterizar el entrenamiento y la prevención en para que el niño, digamos, esté individualizadamente entrenado. Y la alternancia cíclica que ya los profesores y los preparadores físicos son los más aptos para determinar este tema. Escucho un perro. Si pueden cerrar el micrófono, les agradezco. Muchas gracias. Y por último, integrar los sistemas de fuerza, de coordinación, capacidades físicas, biomecánicas durante la práctica deportiva con el fin de que sea lo más armonioso posible el movimiento de tal manera que no haya ninguna disfunción en nuestro sistema articular, nuestro sistema muscular y esquelético. ¿Sí? Me queda acá. Entonces, en resumidas cuentas, hay que claramente nutrirnos bien, mantenernos nuestra mente, nuestra capacidad cognitiva, tenerla amplia, sana, con el descanso, con lo que comamos, con nuestra vida en casa, ¿sí? Nuestra vida espiritual también. Y de la mano de los profesores, digamos que esto sería y lo que lograríamos en nuestra escuela, que es buscar ese tema, ese sueño que nos inquieta y la práctica deportiva claramente que sea la mejor posible. Aquí les traigo un futbolista muy conocido, donde vemos el gesto deportivo, ¿sí? Y cómo este puede impactar en una lesión, ¿sí? En una lesión o en un
aparición de gol. Si yo tengo claro mis gestos deportivos, ¿sí? Si tengo claro y la preparación física, mental y todo lo que hemos hablado clara, seguro esto no nos va a quedar grande, ¿sí? Todos estos ángulos van a ser fáciles de hacer. Ustedes los ven en televisión y uno dice, este man hace las cosas muy fácil. Pero ¿qué hay detrás de eso? Un buen descanso. ¿Qué hay detrás de eso? Una preparación muscular adecuada, ¿sí? En el entreno, darlo todo, hacer caso cuando me toque estirar, ¿sí? Todas esas cositas, esos pequeños detalles hacen grande a un deportista. Ser disciplinado, ser buen hijo, ser buen estudiante, todas esas cosas, digamos que suman para que se logre el objetivo que finalmente sería este, ¿sí? Este es un perfecto ejemplo de un gesto deportivo donde los ángulos y el porcentaje de grado de flexión son casi perfectos a tal punto de que no puede haber una lesión tan fácil en una persona que se prepare tan bien. Ahora, lesiones deportivas en nuestros jugadores. Falcao lleva no sé cuántas lesiones de rodilla, 2 o 3, de tobillos, de gemelos, musculares, y él tiene los mejores médicos y tiene los mejores fisios a la mano. Pero ¿qué ha pasado? Desde niños, nunca tuvo un programa de prevención, nunca tuvo un fisio de pronto que hiciera digamos que una integralidad con los profesores, con todo el equipo, para que esto no pasara a futuro, ¿sí? Y aquí es donde les digo que lo que cultivemos hoy o lo que sembremos hoy, lo cultivamos mañana. Si yo me preparo adecuadamente, tengo el descanso que debo tener, como lo que tengo que comer, estiro cuando tengo que estirar, caliento cuando tengo que calentar, hago todo el orden, estas lesiones seguramente no vendrán a futuro. Vamos a tener una preparación física apta para que no pase. Lesiones como torceduras, que son clásicas, esto por falta de fuerza en el cuello de pie, gracias a que no fortalecemos nunca y creemos que ir a la escuela es jugar y ya. No, tiene sus pros y sus contras, digamos que manejarlo de esa manera. Pro, nos divertimos. Contras, nos divertimos, pero nos descuidamos con la parte física y lo que hay detrás de eso, que es el cuidado y autocuidado que debemos tener como deportistas. Acá, estos deportivos en niños, empezamos a mejorarlos y adecuarlos de tal manera que podamos incluirlos en nuestro plan a tal punto de que mejoremos. Uno, la técnica. Dos, el resultado esperado. Un cambio de frente, un control. Tres, prevención en las lesiones y estabilidad de nuestro cuerpo para que la lesión nunca aparezca. La coordinación. Enseñar desde lo más leve que es correr, aprender a movernos, de tal punto de que mantengamos la prevención siempre ahí. ¿Qué debemos hacer entonces? Aquí abro debate, ya pueden abrir el micrófono si quieren y toma palabra y me dicen qué creen que debemos hacer. Entonces, desde casa, los escucho. Alguno que quiera hablar, que me diga qué creen que debemos hacer. Los niños pueden participar también. Yo lo que te he entendido es que no solamente es hacer, digamos, el estiramiento cuando estamos en el entrenamiento, sino también se deben tener unos hábitos cuando estamos en casa, ¿no? Porque creo que ahí es donde también hay como una mentira, ¿no? Y es que solamente es cuando vamos al entreno, pero pues me tengo que cuidar toda la semana antes de llegar también al entreno, eso es lo que hacen. Pues aquí hablamos de futbolistas, pero obviamente esto aplica para todos los deportes y más cuando queremos llegar a un alto rendimiento, ¿no? Correcto.
De acuerdo a lo que dices, claramente ese es el plus y ese es el uno de mil que llega, el que hace diferencia desde casa, ¿sí? El que se prepara en casa, el que duerme bien, el que no se descuida en el fortalecimiento, el que estira bien cuando termina el entreno, el que calienta muy bien antes de una práctica, el que desde casa se prepara también, ¿sí? Todo esto suma a que el deportista sea más integral y como tú lo dices, no solamente en el fútbol, sino en las disciplinas que queramos impartir, ¿sí? Tenis, básquetbol, etcétera. Todos tienen su preparación y esos puntos adicionales que hagamos fuera del entreno son los que nos van a hacer sumar y va a hacer marcar diferencia en un momento, ¿sí? Sí, o sea, por ejemplo, entre semana, ¿qué ejercicios deberíamos hacer para estirar los músculos y para estar bien para llegar, digamos, un fin de semana a un entreno o a un partido? Digamos, para una competencia, un pre de una competencia, como ya les decía, el descanso. Dos, la preparación y la descarga. Ya no es carga, sino una descarga que vendría siendo un estiramiento en casa de miembros inferiores que incluya cuádriceps o muslo, y para no hablarles de términos difíciles, la parte posterior de nuestras piernas, ¿sí? Los isquiotibiales, los gemelos, ¿sí? Hacer una larga preparación en cuanto a descarga del entreno que tuve y preparación que voy a tener para la competencia, ¿sí? Esto también podemos hacer, eh, digamos que, movimientos articulares que mejoren el rango de movimiento, no solamente con estiramiento, sino movilidad articular, ¿sí? Ujú. Ya más específicos a la competencia. Ok, gracias. Bueno, a los papás y a los niños no los escucho. ¿Qué debemos hacer entonces, de acuerdo a lo que dijimos, a lo que presenté? ¿Qué dudas tienen también? Saquen las dudas, saquen el revólver y lancen preguntas. Si todo quedó claro, magnífico. Profe, pues no, muy interesante saber que pues, hay que tomar medidas desde que ellos son pequeñitos para que no tengan esas lesiones a futuro. Me causó mucha curiosidad lo de lo que decía de Falcao, Sí, que si él hubiera tenido una buena asesoría desde pequeño, pues no tendría, digamos, esos traumatismos que presenta hoy en día y pues la recuperación, obviamente cuando uno ya ha crecido, pues es mucho más compleja. Muy claro que sí. interesante eso. Sí, y adicionó a lo que acabas de decir, me alegra que digamos que haya quedado el mensaje claro, porque en Colombia y Latinoamérica claramente estamos un poco más atrás, pero aquí es donde hacemos la diferencia nosotros, ¿sí? Eh, que las escuelas empiecen a despertar con ese tema, eso es súper importante, porque aquí es donde hacemos el plus, que en Europa, en Estados Unidos, desde chiquitos están empezando a hacer prevención y preparación a los deportistas. Desde ahí, desde niños, empiezan a incentivar el cuidado y la prevención, desde cosas tan sencillas como estirar bien, como calentar muy bien, la parte de gestos deportivos, digamos que hacer mucho énfasis, porque un gesto o un mal pateo puede generar inclusive una lesión tonta. Un cabeceazo y caer mal puede generar una rotación de rodilla y un ligamento roto, ¿sí? Hay un estudio que demuestra que los jugadores latinoamericanos, en comparación con los europeos, tienen más lesiones articulares y musculares, no solamente por la genética, sino también por la preparación previa a, a competencias. Muscularmente estamos por debajo en cierta manera frente al jugador europeo en preparación, ¿sí? En cuidado. Pero si hacemos esto desde ya, con los niños a las edades en las que están, en su desarrollo
desarrollo corporal, créanme que los resultados van a ser lesiones 1/100, ¿sí? Esto dándoselos con estudios leídos previos y con la certeza, como les dije, con experiencia propia, de que mejora mucho inclusive el rendimiento deportivo en los niños. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, muy buenas noches. Muy interesante la información que nos compartes. De mi parte, me parece que es muy importante que automaticemos e integremos toda la parte compleja del cuerpo y darle esa responsabilidad a ese proceso evolutivo adecuado de los niños, dando como un trabajo integral tanto desde la parte deportiva, desde la escuela, como desde el hogar, permitiendo no solo, digamos, fortalecer o fomentar o estimular de manera adecuada sus habilidades psicológicas, motrices, emocionales el fin de semana, sino durante toda la semana. Entonces me parece muy importante el hecho de que recalques que es un proceso que debemos realizar también en casa, que debemos integrarlo no solo de la parte deportiva, sino de la parte de la alimentación, de los descansos. Entonces, me parece muy importante eso. Sin embargo, me queda una duda, ¿qué pasaría cuando el deportista presenta, digamos, alguna patología o alguna lesión de otro club deportivo, viene al club deportivo, presenta esa patología, esa lesión, y en el proceso de readaptación deportiva, el jugador presenta demasiada frustración, demasiada frustración? Entonces, ¿qué debemos hacer tanto en casa como en el ámbito pues, deportivo, en la escuela? Claro que sí. Gracias por el aporte. Importante la pregunta. Esto pasa muy seguido, le pasa muy seguido a los niños, a los adolescentes. Cuando hay una lesión, se los dije al principio, se los dije también por experiencia propia. Cuando hay una lesión, lo más frustrante para un niño o para un adolescente es no poder jugar, ¿sí? Al ir a otro espacio deportivo también, eh, lo más importante que hay que hacer es, uno, contrarrestar las secuelas de la lesión, ¿sí? Esto claramente con un eh, fisioterapeuta, preparador físico, ¿sí? Con la integralidad que digamos que Soccer Dreams está generando, ¿sí? Pero ese es el paso número uno, contrarrestar secuelas previas de la lesión que ya dejó. Dos, una vez contrarrestado esto, en la estimulación o la motivación, la cabeza del deportista es clave porque si caigo, cae todo, ¿sí? Entonces, la familia es muy importante, los profesores son muy importantes, que en la parte motivacional, la parte, digamos, de no recaer en lesiones con la preparación física que tengamos también dentro de la escuela, es muy importante, sobre todo la parte de la cabeza y la motivación que se mantenga, ¿sí? Hay lesiones de todo tipo, pero en los niños, en los adolescentes, afortunadamente son rápidos que salen. Entonces es de cuestión de paciencia, de mantenerlos motivados, ¿sí? También se puede, digamos que tener un acompañamiento de un psicólogo deportivo, ¿sí? Que nos acompaña ya esta parte y es como más el más indicado para mejorar la parte cognitiva en cuanto a la motivación y que no pierda como ese empuje. Y ahí está la otra parte que está el preparador físico, el profesor, el fisio, que le va a mejorar esas secuelas para que no recaiga en una lesión pronta, sino que al contrario prevenga lesiones y a futuro no se vuelva a frustrar por lo mismo,
porque cuando no prevenimos, dejamos llegar la lesión y ahí está lo malo, que es tratarla y frustrarnos y decaer. Muchas gracias por el aporte, importante la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, nada, Ángela, si quieres vamos cerrando. Muchísimas gracias por la participación, por escucharme, por el espacio. Es muy chévere compartir conocimiento con las personas que realmente quieren un cambio en el desarrollo del niño y un cambio en el deportista desde pequeños, porque de esta manera, créanme, que va a ser el plus a futuro cuando estemos buscando la oportunidad soñada. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Si no tiene más dudas, damos por terminada la charla y ya quedas tú, Ángela, con el grupo. La No, pues bibliografía. agradecerte, Interesados. muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron, a los papás, a los niños, a los profes, las personas, hay personas aquí que son de la academia, hay personas que no son de la academia. Ahí la mamá de Matías tiene la mano levantada. Señorita, cuéntanos. No se te escucha, hermosa. No tiene No por el audio. chat. De O si pronto por quieres el chat si escribir. puedes escribir. Bueno, no sé, bueno, igual si quieres después nos envías la pregunta y aquí consultamos a nuestro experto y te hacemos llegar la respuesta. Pues nada, darles las gracias, gracias por hacer parte de Soccer Dreams. Julio, gracias por acompañarnos, gracias a todos por esto, ¿no? Por querer más para sus niños, por querer más para la vida. Y bueno, nos veremos tal vez en 15 días con una nueva conferencia sobre otro tema que sea también de mucho interés para todos los que amamos el fútbol. Muchas Aquí gracias. está diciendo, Aquí, mira que aquí como que se dice, sí. buenas noches, quería darles mil gracias por este pequeño espacio de conferencia. Ay, bueno, muchas gracias, mamá. A ti también, gracias. Aquí Sandra Marín me dice, Sandra. profe, ¿tienes una pregunta? A ver, Hola, profe. Sí, buenas noches. hola, Sandra, ya buenas ahora sí. noches. Bueno, primero pues darle las gracias. Aquí estamos todos poniéndoles cuidado. Y segundo, quería preguntarle al profe, o sea, sabemos que hay que prevenir ese tipo de cosas, pero por ejemplo, mi hijo que se cayó, bueno, que se fracturó un brazo jugando, y ya le quitaron el yeso, pues él mueve su brazo, pero por ejemplo el doctor dijo, no, espérate una semana más, pero cómo trabajarle o cómo le tengo que hacer antes de que entre a clase, digamos, a su clase de fútbol, porque pues obviamente quedan como con el temor que si se vuelve a caer, que si algo le pasa, o sea, cómo decirle, bueno, o cómo le puedo trabajar yo ese brazo para que él cuando esté en la clase pues vaya a estar tranquilo y no con el temor, o de pronto vuelva y se caiga sobre ese brazo como para que no vaya a tener otra lesión. O sea, aparte de lo básico, ¿hay algún ejercicio, hay algo, profe, que nosotros le podamos hacer para que ese brazo pues digamos que vaya, que no sé cómo se diga, vaya más fuerte o no sé cómo Fortaleza, preguntar, sí. pero pues Bueno, para que, porque de hecho la chica que estábamos viendo, él me decía, pero si cuando yo esté en la clase me vuelvo a caer o algo pasa con ese brazo, o hay alguna manera que uno les diga, bueno, si te vas a caer, coloca primero, pues, no sé, tal algo, cosa. sí. Gracias, profe. Eh, Gracias, Sandra. Bueno, respecto a tu pregunta, digamos que eso es un tema ya más individualizado, pero cabe anotar que las fracturas tienen algo especial. Hasta que no sella el hueso, no se puede quitar, ya sea la inmovilización o lo que le hayan puesto, ¿sí? Una vez cumpla el proceso, digamos, natural de osificación, de que el hueso ya esté fuerte de nuevo, empezamos con un tema de fortalecimiento muscular donde el hueso se fracturó. Cada hueso tiene un recubrimiento muscular
eh, y estos se fortalecen después de una fractura porque estuvo mucho tiempo inactivo ese brazo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Estimular el movimiento natural, flexión y extensión de dedos, flexión y extensión de muñecas, movilidad articular que alcance rangos normales del movimiento. Si ya cumplió el tiempo de osificación, de maduración del hueso, ¿sí? Si ya está cerrado la fisura o la fractura que tuvo, ya puede ir a campo, pero el miedo también la cabeza, ahí juega un papel también importante y lo que debemos hacer es darle confianza y la práctica que sea, digamos, de la mano del profesor que esté a cargo, que sea progresiva, no mandarlo de una a jugar un partido, sino se le hace un debido seguimiento, le va metiendo minutos o haciendo práctica de pronto con menos riesgo de caída para que él también se vaya cogiendo más confianza y pueda volver a tomar su práctica deportiva. Pero claro que puede volver a jugar, pero con esa progresividad, ¿sí? No mandarlo de una al fuego, sino llevándolo a tal punto de que ya tenga la confianza suficiente para que se desenvuelva de la mejor manera en su práctica. Sí, Súper, profe, muchas gracias. algo importante sí que, no sé, Julio, que dice si es que no le coja miedo, ¿no? Porque es que muchos chicos, lo que pasa después de una lesión es que, ay, ya le cogí miedo, entonces no lo vuelvo a practicar. Y eso no debe ser así. Es poco a poco irse otra vez afianzando, pero en ningún momento dejar de hacer el deporte ni dejar de Ah, practicarlo. no, de acuerdo, Ujú. de acuerdo. Eso digamos que va de la mano como te digo, del profe, de la mamá, del componente externo que le brinde esa confianza y dos, que sea lo más idóneo posible ese progreso a la competencia, ¿sí? Como les Exacto. digo, no todo es de una, sino una lesión tiene que ir de a poco volver a su práctica normal en algún momento, ¿sí? Ujú. Pero todo con su debido proceso y con paciencia, ¿sí? Sí, así es. Ok. No, Bueno, pues una muchas pregunta, gracias. Matías dice Una Matías, una pregunta, pregunta. ok. A ver, mamita de Matías, pregúntanos. Bueno, si están diciendo que ojalá los pudiéramos tener cada 15 días, bueno, esa es la idea, por lo menos cada 15 o cada 20 o al menos una vez al mes, hacer un Zoom de estos para hablar de diferentes temas que nos hacen más fácil vivir este deporte y disfrutarlo además, ¿no? Dice, ¿es recomendable usar pomadas? Depende, depende. Digamos, si es un golpe, es un trauma, no sé, pongo un ejemplo clásico en el fútbol. Una rodilla levantada, me pegaron en el muslo, me dio el llamado, entre comillas, gato, ¿sí? Me quedó la pierna dolorida, listo. En este caso, una pomada, sirva la pomada Doloran, Cannabinol, bueno, una cantidad de pomadas. Digamos que ahí no sirve porque es como un analgésico, ¿sí? Momentáneo y nos baja un poco, digamos, como la apretón muscular. Pero si es una fractura, si es un ligamento, un tendón o algo más articular, no se recomienda, o no se recomienda, no. La pomada no sirve para nada en estos casos. La pomada sirve más que todo a la parte muscular, que nos da un beneficio de relajación, un poco de analgesia para que el dolor no sea tan alto y mejore un poco la condición muscular. Pero cuando es articular, realmente la pomada sirve de poco, es más, eh, digamos que la mentira que nos hacemos que esto nos va a mejorar las pomadas. Hay muchos papás que se echan pomadas antes de los partidos en las rodillas. Claro, esto los hace sentir mentalmente más seguros, pero no sirve mucho. Muscularmente sí, muscularmente nos da un empujoncito ahí para mejorar la condición muscular.
en el momento del golpe. Por ejemplo, pomadas, ejemplo, Sí, yo, por así haya sido un ejemplo, golpe en este fuerte. tema siempre sugiero manejamos una línea con aceites esenciales que vienen pues productos completamente naturales y bueno, pueden tener un efecto mucho más contributivo que la pomada. Correcto. Ujú, Hay muchas cosas que nos pueden ayudar para que no sea una pomada. ujú, Y también con el tipo de pomada también tenemos beneficios diferentes. exacto. Ujú, sí. Bueno, pues muchas gracias. Dice, bueno, aquí dice el profe, ese es el profe Diego, dice, fisiológicamente, ¿qué tan importante es la multilateralidad deportiva? Mm, digamos que como muchas capacidades físicas que se mejoran durante el desarrollo corporal del niño o del humano inclusive, eh, digamos que estimula y mejora, eh, digamos que la capacidad de mejorar esa multilateralidad, ¿sí? Entre más en el deporte, pues mucho mejor porque va a facilitar fisiológicamente también, eh, digamos que el entendimiento eh, inconsciente del cuerpo, ¿sí? Entonces, conscientemente, digamos que no va a verse muy fácil la adaptación, pero inconscientemente va a mejorar bastante en el desarrollo del niño. Ujú. Bueno, yo creo que vamos cerrando, pero pues antes de esto, porfa, Julio, Un recuérdanos gusto. tus redes sociales, tu teléfono, todo, para que los papás, pues, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pues Claro que sí. directamente se conecten. Obviamente se pueden preguntar aquí a través de nosotros, con mucho gusto le damos la información, pero también si lo quieren contactar a él directamente, pues déjanos aquí toda la Claro que sí. información. Aquí por el chat se los voy a escribir en Instagram. En Instagram subo tips también para deportistas, para, para futbolistas, para varias disciplinas, también para lesiones que de pronto no sabemos de manejo. Bueno, varias cositas en el Instagram y en el WhatsApp, ahí se los escribo. Me pueden consultar y preguntar Exacto, además también. para también seguirlo en su Instagram y con eso ahí vamos aprendiendo más cosas. Está como @Julio, rayita al piso, fisioterapia. Y Correcto. el WhatsApp 321-220-1843. Ok, Correcto. bueno, pues muchas gracias a ti, gracias por este espacio, por tu conocimiento, por ponerlo además aquí al servicio de Soccer Dreams. Y gracias a todos los papás, a todos los niños, a todos los jugadores, los profes y bueno, a todas las demás personas que nos acompañaron. Igual esta charla luego va a quedar subida al YouTube de Soccer Dreams y bueno, les estaremos contando también para que se suscriban al canal y nos ayuden ahí con con su visto bueno, ¿no? ¿Listo? No, muchísimas No. gracias. Buenas Entonces, noches para todos. muchas gracias. Buena noche. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Que estén bien. Chao.